No sé cuál de estas ideas se les va a quedar grabadas. Repasémoslas. ¿Esta qué significa? Que la economía no sirve para estudiar la salud. Así de sencilla, ¿no? ¿Cuántos economistas hay aquí? Por allá atrás algunos hay aquí. Es esa idea, ¿no? De que las grafiquitas esas que hacemos de oferta y demanda, esas ideas de la economía, esa idealización del consumidor informado, no es un buen modelo para estudiar los asuntos de salud. La salud es mucho más compleja y por lo tanto tenemos fallas de mercado. Y como tenemos fallas de mercado, el Estado entra, pero el Estado no siempre es muy eficiente y entonces hay problemas. Pero lo que planteaba Arrow era una idea un poquito más profunda, y es que la presencia de fallas de mercado llevaba a la innovación social en el forma de instituciones estatales. Y eso explica, entre otras cosas, el surgimiento de la seguridad social y demás. Es unas fallas de mercado que encuentran remedios institucionales no perfectos, pero que conducen en últimas a un mayor bienestar general. Y eso se llaman sistemas de salud. Es explicar la presencia o existencia de sistemas de salud desde la economía. No existen sistemas de televisión, no existen sistemas vehiculares, simplemente uno va y compra el carro. Pero en la salud las cosas no funcionan así. La salud funciona de otra manera. ¿Quién entendió esta? Para que me lo explique. Precio cero, ¿no? Precio cero y riesgo moral. Las distorsiones que generan el precio cero. ¿Cuántos médicos hay aquí? ¿Qué opinan de esta idea? ¿Les parece? Porque para un médico es como raro, como así que precio cero, ¿no? Me he dicho, ¿son ustedes conscientes, alguno que me responda a la pregunta, de que a veces hay una sobredemanda o sobreconsumo de procedimientos o temas en medicina? Esto es que a veces deberíamos hacer menos, que a veces hacemos más de la cuenta, que en ocasiones hay excesos y que esos excesos están asociados a que nadie tiene que pagar la cuenta. ¿Quién está de acuerdo o en desacuerdo con esa idea? Médico. ¿De acuerdo o de desacuerdo? Es que yo creo que hay dos visiones. Porque usted puede pensar en que el precio es cero. Sí. Pero la persona dice, a mí me están descontando mi cuota de salud y todos los meses pago tal cosa. Eso es verdad desde un punto de vista de justicia, o sea, es un precio cero no en el sentido que la persona no está pagando, lo está pagando distinto, pero como tú ya prepagaste todo, ningún consumo adicional te va a costar. Entonces sí hay unas distorsiones del incentivo y del comportamiento. O sea, no es precio cero en el sentido de que no sea justo, pero sí precio cero en el sentido de que como ya se prepagó, y uno prepagó por el paquete, si alguien te hace la pregunta, y si tú vas a comprar otro bien y servicio cualquiera, mira, aquí está esta cosa que es un poquito más cara, tú siempre dices, pero sí será que se justifica. En salud te dicen, este medicamento vale 10 veces más. Nadie va a preguntar si será que se justifica. Ni siquiera el médico muchas veces se plantea ese interrogante. Hoy en los Estados Unidos, donde no tienen precio cero y tienen tanta gente con un aseguramiento precario, hay una cosa que incluso los oncólogos clínicos denominan toxicidad financiera. Y esto es toxicidad financiera porque en el fondo la pregunta sí se justifica. O sea, ¿sí justifica que yo le haga a esta familia vender su casa o liquidar su negocio familiar para pagar el tratamiento? Entonces, es esa distorsión, ¿no? Que yo creo que es una distorsión compleja porque está en la raíz de muchos problemas. Yo no la quiero plantear como algo bueno o malo, no estoy tomando una posición normativa, sino es simplemente una descripción de un hecho y es como pagamos la salud por anticipado, y lo tenemos que hacer así porque todos queremos evitar el evento catastrófico, que una a la enfermedad, la quiebra de todos. Y por eso, cuando se habla de los objetivos de los sistemas de salud, se hace énfasis no solamente en el acceso oportuno,
sino en la protección financiera. Supongamos que mañana hay una innovación en el tratamiento de enfermos renales crónicos y dice, mire, usted tiene ahora esta maquinita y le va a evitar algún efecto secundario que hoy en día está teniendo, pero vale el doble. Lo que yo podría anticipar es que esa maquinita va a empezar a ser usada por todo el mundo. Los médicos la van a prescribir fácilmente y no nos vamos a hacer la pregunta de por qué. Y en el fondo está bien. Pero cuando uno multiplica el doble, hablemos del caso de Colombia por 30.000 pacientes, eso nos empieza a estirar el caucho, ¿no? Hasta que un momento se rompe. Entonces no es un tema que yo esté juzgando a quienes prescriban más o consuman más o usen más servicios de salud. Es simplemente planteando de manera positiva, esto es, planteando una idea y es que esto cambia comportamientos y que la sumatoria o la acumulación de esos comportamientos puede conducir a tensiones financieras de los sistemas de salud y además a problemas operativos, glosas, análisis de pertinencia, preguntas que van y vienen, conflictos entre pagadores y prestadores y demás. O sea, la idea de Fuchs es que aquí hay una gran innovación en el sentido de Arrow. Surgen los sistemas de salud, pero generan otros problemas. Tenemos que lidiar con ellos, pero están ahí. Entonces, segunda idea, la primera era no funciona la economía, la segunda es precio cero. La tercera, esta es la Orquesta Sinfónica, con eso se acuerdan, ¿no? Es interesante, explica muchas cosas, después volveremos sobre ello si se quiere. Esta es una idea muy poderosa. Para algunos la tragedia de los comunes explica el fin inevitable de la humanidad. Esto de no vamos a ser capaces de resolver una tragedia de los comunes a escala global, que es el cambio climático. Porque no tenemos instituciones de gobernanza global para hacerlo y lo de el Acuerdo de París es insuficiente. Ahora va a haber uno en Chile que se llama COP25 y de pronto va a ser insuficiente también, porque también hay un tema muy complejo, implícito aquí, eso que llaman justicia climática, es, bueno, ¿quién decide qué vaca sacar y quién puede meter más? El problema es que hoy en día en el mundo, si queremos utilizar la tragedia de los comunes para entender el cambio climático, es que Estados Unidos tiene 20 vacas aquí y Bangladesh tiene una. Y Estados Unidos le está diciendo a Bangladesh, pues parta esa una en la mitad y yo no saco ninguna. Y Bangladesh dice con razón, pues empiece usted que tiene 20, hermano, y saque siquiera 5. Y esos aspectos de justicia climática en este contexto de la tragedia de los comunes son muy complejos porque uno podría entender desde la perspectiva de los Estados Unidos si yo saco 5, pero si soy el presidente, lo más probable es que pierda la próxima elección. Entonces hay una tensión entre las políticas locales y globales y la ausencia de mecanismos globales de toma de decisiones. Entonces la tragedia de los comunes es una de esas ideitas que explica muchas cosas. Y el tema sobre el que volveremos el miércoles de la innovación, el cambio permanente. Es forma de innovación que uno lo puede ver de dos maneras. De una manera crítica, yo creo que en esto tenemos que mantener la crítica social, es el capitalismo creándonos necesidades, pero lo otro también es resolviéndonos problemas. Y tenemos el teléfono celular como paradigmático, ¿no? Yo he contado esta historia muchas veces, y ya para casi terminar. Leí un pequeño texto del escritor argentino Manuel Mujica Laínez sobre un dramaturgo y escritor y novelista italiano que se llama Luigi Pirandello. Ese tipo vivió por allá en una casita en Sicilia. Me pareció tan bonita la descripción, yo dije, quiero conocer esa casa, ¿no? Y se me ocurrió entrar a Google Earth y teclear la dirección. Y llegué, y fue madre, estaba todo, y había alguien que había filmado como caminando entrando a la casa. Y yo dije, una maravilla, ¿no? Es una ventana al mundo esta cosa. O sea, eso es una necesidad que yo no tenía, pero ya me creo y ya quiero viajar con esto, ¿no? Llamé a contarle a mi esposa que había hecho esto y no me paró muchas bolas y se cortó la llamada.
Y yo, cuando he cortado la llamada, dice, este tipo de puta cosa no sirve para nada. En el fondo somos insatisfechos, ¿no? Y como somos insatisfechos, ahí viene el capitalismo a crearnos nuevas necesidades. Y lo mismo ocurre muchas veces, y lo vamos a ver en la clase del próximo miércoles, en el tema de la salud, esta innovación incesante. Marx creo que era el que decía que las necesidades son históricas, cambian todo el tiempo. Y en salud tenemos una innovación que es compleja porque la estamos pagando entre todos, y las preguntas en salud no son las preguntas de un consumidor cualquiera, son las preguntas sobre el valor a la sociedad. Y esas van a ser difíciles, y las tomaremos o las retomaremos el miércoles entrante. Por ahora, en este momento de la clase, las dos historias no se parecen mucho. Yo las voy a dejar así insinuadas. Pero en el fondo vamos a tratar de juntar esos problemas de salud global con algunas de estas ideas, poco a poco. Y vamos a ver que se van a aparecer cada vez más. O sea, que esos desafíos de salud global, si queremos entenderlos, y yo lo puse así en tono marxista también, y las ideas importan para entender el mundo, pero para cambiarlo también. Para las dos cosas, no solamente para construir narrativas y entender y tener explicaciones para los temas de salud global, sino modestamente, tal vez nada se deshace de manera inmediata y el cambio social es complejo y enfrenta dificultades y posibilidades, ir encontrando resquicios para compartir y enfrentar algunas de las verdades incómodas, tener una conversación más informada e ir mejorando las cosas poco a poco y creando sociedades y comunidades un poco más decentes, más justas y más dignas. Y es de lo que se trata esto. Con problemas que son interesantes los de esta clase porque son problemas que tienen ese ámbito mundial. O sea, no los puede resolver un solo país, pero un país se puede levantar la mano y decir yo tengo estas preocupaciones y las otras. Y Colombia, y con eso termino, es un buen experimento para estos problemas. Y es un buen experimento por 4 razones, tal vez. Primera, porque tenemos un gasto de bolsillo relativamente bajo y muchos de estos problemas que he mencionado se materializan más en Colombia. Segundo, porque tenemos un derecho fundamental a la salud no solamente escrito en las leyes, sino sobre todo empoderado y en la cabeza y en los modos de pensamiento de nuestros ciudadanos. Tenemos una ley estatutaria y tenemos un sistema de salud con muchos problemas que no ha respondido a las expectativas de la población. Entonces tenemos una necesidad ingente de debatir estos temas y no caricaturizar los problemas diciendo, como dije al comienzo, todo es corrupción. Tenemos también las verdades incómodas.